Muy buenos días, mi nombre es Paola Martínez Enríquez y en primer lugar quería agradecer a la organización del CIEI la posibilidad de presentar esta comunicación que lleva por título Genealogía del método de proyectos en España, que forma parte de mi tesis doctoral que realizo actualmente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia bajo la supervisión del profesor Ernesto López Gómez y gracias a la ayuda de la Comunidad de Madrid. En el panorama educativo actual, el método de proyectos, hoy muchas veces reformulado como aprendizaje basado en proyectos o trabajo por proyectos, ocupa un lugar central en el discurso de la innovación. Sin embargo, esa expansión convive con una lectura con frecuencia desactualizada, puesto que el aprendizaje basado en proyectos o el método de proyectos suele presentarse como una novedad técnica, una novedad estratégica o metodológica, cuando en realidad arrastra una larga tradición pedagógica, ética y política. En esta línea, trabajos como los que más tarde referenciaremos, e incluso revisiones sistemáticas, advierten de una importante confusión conceptual en torno a sus fundamentos. En el marco de este trabajo, el método de proyectos puede entenderse como una propuesta pedagógica que organiza la enseñanza a partir de la indagación sobre preguntas, problemas o intereses significativos, favoreciendo que el alumnado participe activamente en la exploración de la realidad y relacionándolo con su entorno. En educación infantil, su valor radica especialmente en que se sitúa en la autonomía del niño y de la niña como el centro del proceso educativo. Entonces se abren espacios para decidir, para investigar, para indagar, para interpretar y para actuar con los otros. Precisamente por ello, el objetivo de esta investigación, como podéis ver en la presente diapositiva, es reconstruir esa genealogía de larga duración del método de proyectos en el contexto español y mostrar qué permanencias, rupturas y tal vez resignificaciones articulan su historia, conectando la escuela nueva, los movimientos de renovación pedagógica y la expansión contemporánea del aprendizaje basado en proyectos o método de proyectos. Desde el punto de vista metodológico, la investigación adopta una perspectiva histórico-pedagógica, genealógica y crítica. Se basa en una hermenéutica de fuentes bibliográficas y documentales, así como una lectura comparativo-crítica de discursos, prácticas y contextos escolares. El corpus se articula en torno a tres grandes núcleos: los precursores de la Escuela Nueva en España, el período de 1960 a 1990 vinculado a la cultura escolar, a la memoria de la escuela y a los movimientos de renovación pedagógica, y finalmente a las revisiones y los estudios recientes sobre el aprendizaje basado en proyectos o método de proyectos, en concreto en educación infantil. El análisis se organiza a partir de cuatro categorías que podemos ver en la diapositiva: autonomía, globalización, mediación cultural y democratización escolar. A partir de este análisis se proponen cuatro momentos en la genealogía del método. El primer momento, entre 1930 y 1960, que puede describirse como el paso de la globalización a la acción problemática. Los centros de interés abren una vía de renovación, pero el proyecto introduce un elemento clave, que sería la decisión, el problema y la acción sobre la realidad. Aquí resultan de interés, por ejemplo, autores como Martí Alpera y Noll. El segundo momento sería de 1960 a 1975, que muestra una recepción técnica y una resistencia escolar, como sugieren Noll y las lecturas de los autores que tenemos escritos en esta diapositiva, que permiten ver cómo esa recepción fue filtrada, traducida y resignificada en los contextos escolares. El tercer momento, entre 1975 y 1990, sitúa en el centro a los movimientos de renovación pedagógica y a la figura del maestro como intelectual autónomo. Es en este periodo donde el trabajo por proyectos deja de ser una estrategia y empieza a ser una seña de identidad militante y una práctica de investigación y acción democrática. Por último, el cuarto momento sería entre 1920 y 1925, que corresponde a la expansión del aprendizaje basado en proyectos o método de proyectos y a la confusión conceptual contemporánea. El método recupera visibilidad, especialmente en la etapa de educación infantil, pero a menudo desplaza el foco hacia el producto final o una motivación externa. Esta tensión aparece en trabajos como los de Vergara, Cascales Martínez y Carrillo García, entre otros. A partir de estos cuatro momentos, la discusión plantea una serie de ideas. En primer lugar,
es presentar que el ABP como una innovación oculta realmente que sus fundamentos ya estaban presentes en la cultura escolar renovadora de los años 30 y de los años 70. Además, sin soberanía curricular docente y sin una participación real del alumnado, es decir, una autonomía, una resolución de problemas, toma de decisiones, el proceso de indagación, el proyecto realmente se empobrece. Por lo tanto, releer la genealogía del método de proyectos es una forma de proteger el potencial transformador de este proyecto, de esta metodología, frente a la estandarización contemporánea, porque el método de proyectos constituye una tradición de larga duración dentro de la renovación pedagógica española. Muchas gracias.